no hay tiempo de memes, no hay tiempo de memes. Llegaste tarde. Cheta. Ahora es el momento de hablar de lo importante. Tenemos la entrevista del día en el final de este show radial y tiene que ver, sí, con esto que tanto nos ha dado que hablar y es la intervención de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en el Congreso en el día de ayer, en la apertura de sesiones y sobre todo un tema que se dispara a partir de esa intervención de Alberto y que rompe con la agenda de los medios hegemónicos. Es algo que nosotros veníamos haciendo lobby hace tiempo para que esto suceda y es algo que un diputado nacional en particular viene mencionando. Hace mucho tiempo la persona con la que vamos a estar hablando a continuación habló de investigar los mecanismos con los que Macri y el FMI hipotecaron el futuro de la Argentina. ¿Dónde está esa plata? Esa es la pregunta que se ha hecho este diputado nacional con el que vamos a hablar ahora en reiteradas ocasiones y se ve que Alberto Fernández lo escuchó porque se ha iniciado esta querella para saber quiénes han sido los responsables de este endeudamiento tan salvaje que ha sufrido la Argentina en tan poco tiempo durante el macrismo. ¿Quién es este diputado nacional? Bueno, si yo te digo que es referente del Frente Patria Grande, donde vos militás, vos lo sabés, Tuti. Por supuesto que Pero la audiencia quizás no lo sabe. No. Si yo les digo que es economista, quizás tienen una ideita más. Ajá. Y si yo les digo que es Itaí Hackman, ahí la tienen clarísima. ¿Cómo estás, Itaí? Bienvenido, ya fue de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy Hola. bien, muy bien. La verdad que después de escucharlo a Alberto ayer diciendo que va a investigar quiénes nos endeudaron, te digo que más feliz no puedo estar. Es el piropo más lindo que escucho en mucho tiempo. Sí, bueno, era un pedido de un sector importante, creo, ¿no? No solo de la dirigencia política, por decirlo de una manera, sino también de la propia base electoral, ¿no? Y social del Frente de Todos, creo. Tal Porque cual. había sido también una de las principales líneas de denuncia durante los últimos años del macrismo, ¿no? El carácter irregular de ese acuerdo con el fondo y la necesidad de... Bueno, la propia Cristina lo había señalado en más de una ocasión, la necesidad de hacer una comisión para investigar. Así que bueno, que el presidente obviamente tome este tema, lo plantee en la apertura de sesiones, no es cualquier discurso además, No, no claro. es un discurso más, es Tal cual. probablemente el principal discurso político que el presidente de la Nación hace en el año, ¿no? El de la apertura de sesiones, porque es donde marca una agenda para todo el año. Tal cual. Así que bueno, se nos viene un año digamos, muy intenso alrededor de este tema y desde el Congreso de la Nación va a ser un espacio importante también para ser parte de este proceso de investigación. Seguramente. Un congreso por el que no pasó Macri cuando tomó toda esta deuda, por ejemplo, ¿no? Claramente. Y que ahora tendrá que investigarlo. Itaí, ¿qué va a encontrar ahí? Porque vos ya has hablado en el mismo congreso, incluso has hablado de por qué no cierran las cuentas que hace el macrismo con respecto al endeudamiento que tomó, ¿no? Este endeudamiento tan salvaje. Todos sabemos, y lo han admitido funcionarios del Fondo Monetario Internacional, fue para bancar la campaña de Mauricio Macri, que encima después pierde, ¿no? ¿Qué se va a encontrar o qué crees vos o qué sabés vos que se va a encontrar cuando empiece esta investigación? Acá hay que separar dos planos que son importantes, pero que son carriles paralelos. Uno es el plano penal, ¿no? Sí. Jurídico penal. Nosotros no somos el Poder Judicial, con lo cual nosotros no vamos a juzgar ni condenar delitos, porque eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Claro. Sí podemos encontrar irregularidades, información que en todo caso aportaremos a la justicia para que investigue si se cometieron ilícitos, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de ilícitos puede haber? Bueno, primero, obviamente, mal desempeño de funcionarios tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Economía, pero también puede haber connivencia, naturalmente, porque sabemos muy bien que los recursos que vinieron del Fondo Monetario Internacional fueron para sostener, para seguir financiando una fuga de capitales que había comenzado unos meses antes. Y bueno, si existen obviamente connivencias entre quienes llevaron adelante esa política y quienes fugaron esos recursos, bueno, eso obviamente puede ser, digamos, puede haber ahí algún tipo de ilícitos. Pero hay otro nivel que a mí me parece, porque no soy abogado, quizás más importante aún, que no es el penal, sino que es el político y económico. Tal cual. Es decir, la investigación tiene un objetivo que va más allá de la cuestión penal, que es
primero, echar luz sobre este proceso. Sí. Que el pueblo argentino sepa, porque tiene derecho a saber, cómo fue contraída la deuda, cuáles fueron los procedimientos formales que se siguieron, por qué se hizo, que es una pregunta que ahora se está haciendo el propio Fondo Monetario Internacional, es un dato muy importante. Sí. O sea, hay un organismo del Fondo Monetario que se llama la Oficina de Evaluación Independiente, que abrió una investigación. Bien. Porque también se está preguntando, ¿por qué le prestamos a la Argentina iban a ser 57 mil millones de dólares? Sí. Llama la atención, digamos, es como que vos vayas a un banco y el banco te preste a vos, no sé, 100 millones de dólares. Bueno, si yo fuera, no sé, la unidad de investigación financiera, me llamaría la atención, no solo porque vos vas a pedir 100 millones de dólares, me llamaría la atención sobre todo porque el banco te los da. Tal digamos, cual. ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el banco? Si es obvio que probablemente no te conozco, pero me imagino que difícilmente puedas devolver en 4 años 100 millones de dólares si te lo prestan, ¿no? Bueno, Claro. era obvio que la Argentina, por ahí podés, y no lo sé, no conozco quédate tranquilo. Patrimonial. Pero digo, es obvio que la Argentina no podía devolver 57 mil millones de dólares en 4 años. Entonces, ¿por qué el banco, en este caso, que sería el FMI, se los presta igual? Bueno, ahí es donde aparece el componente político. Bien. Y por último, la contracara de todo este proceso, que es a dónde fue el dinero, la fuga de capitales. ¿Quiénes son los que fugaron? Hubo un paso que dimos el año pasado con un informe del Banco Central, que todavía no nos daba nombre y apellido, pero sí nos daba una magnitud del nivel de concentración de la fuga de capitales, que es un elemento muy importante que siempre hay que aclarar. Si bien es cierto que en la Argentina compra dólares desde el empresario más importante del país hasta el pequeño ahorrista de clase media o de clase media baja, que a lo mejor le sobra un puchito a fin de mes, es cierto que todos compran dólares, pero cuando uno ve la magnitud, hay un nivel de concentración en la fuga que habla de que el grueso de esos recursos no los mueven los pequeños ahorristas, sino los grandes grupos económicos. Claro. Y ahí es donde hay que poner la lupa, para ver quiénes son los que fugaron y qué relación tenían con quienes definían la política económica en esos años. Bueno, sobre todo eso hay mucha tela para cortar, y esto tiene que servir para que se sepa la verdad, para que el gobierno tenga más herramientas de negociación con el propio Fondo Monetario, pero también con el poder económico local, ¿no? que estuvo detrás de la fuga, ¿no? Es decir, son herramientas que tienen que servir para un proceso de negociación como es el que está llevando adelante la Argentina. Bien, puntualmente sobre esto último que estás diciendo, Itay, si justamente el Fondo Monetario Internacional decide abrir también su propia investigación de por qué decidieron otorgar o aceptaron otorgar esa cantidad de plata a un país que claramente no iba a poder pagarlo, y si además también se llega, digamos, se logra determinar, independientemente de dónde termine lo judicial, se logra dar pruebas concretas de que ese dinero no estuvo destinado ni a obras ni a ningún beneficio, digamos, del país. ¿Hay alguna posibilidad de, no te digo que no paguemos absolutamente nada, pero digo que el Fondo Monetario Internacional también se haga cargo de que no, esa plata a nosotros no nos corresponde pagarla, tanto por falta y digamos, por el gobierno de Mauricio Macri, como por propia irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué beneficios nos traería a nosotros que el Fondo Monetario Internacional decida que ellos también tienen una gran responsabilidad en otorgar esa deuda ilegal? Esa es la gran cuestión, porque efectivamente si la responsabilidad del fondo, la corresponsabilidad del fondo, solamente es para que el fondo saque un documento autocrítico diciendo, che, qué mal que estuvimos, pedimos 1000 disculpas, bueno, tiene algún valor, digamos, pero digamos, la verdad es que eso a la Argentina no le alcanza. No. Necesitamos que, si el fondo realmente se hace cargo de su cuota de responsabilidad, eso se refleje en el contenido del acuerdo que la Argentina está negociando. Bien. Ya sea por la vía de una quita, en su momento Cristina había planteado que, porque hay una tradición en el Fondo Monetario, a diferencia de los acreedores privados, el Fondo Monetario Internacional nunca hace quitas, no acepta quitas de la negociación del capital. En su momento Cristina, pocos meses antes de asumir, había dicho, bueno, si pudieron, porque hay un artículo de su estatuto que no lo permite. Bueno, ella decía, si pudieron violar un artículo de su estatuto para prestarle plata a Macri, violaron un artículo de su estatuto que establece que no se le puede prestar plata a un país que está en situación de fuga de capitales, bueno, a lo mejor también pueden
violar otro artículo de su estatuto para habilitar una quita. Pero si no fuera el caso, por lo menos tiene que expresarse en el contenido del acuerdo en relación sobre todo al plazo. Porque el problema que tiene la Argentina principalmente no es solamente que debe 44.000 millones de dólares, sino que tiene que pagar ya. No puede... Claro, exactamente, ese es el problema. El acuerdo que había hecho Macri, tendríamos que empezar a pagar en septiembre de este año y de acá al 2024 cancelar toda la deuda. Obviamente es imposible. Entonces, lo que necesitamos es tiempo, ¿no? Tiempo. Y la generosidad, digamos, entre comillas lo digo, que pueda tener el fondo en darnos ese tiempo, bueno, seguramente también va a estar mediada por esta disputa, esta pulseada política en relación a si se hacen cargo ellos o no de su cuota de responsabilidad de la crisis de deuda de la Argentina, ¿no? Sí, obviamente, sería no hay muchos antecedentes en esto, porque en general, vos mirás la historia argentina y la historia general, y en general el FMI le tuerce el brazo a los países, no de los países al FMI, es así. Tal cual. Entonces, uno podría tomar eso y decir, bueno, ¿qué chance hay de que nos vaya bien? Bueno, hasta ahora no hay muchos antecedentes, pero también es cierto que el mundo está atravesando por cambios muy importantes y a lo mejor hay condiciones para imponer un acuerdo que sea más favorable para Argentina, o por lo menos creo que vale la pena intentarlo y dar la pelea, ¿no? Total. Y dar la pelea por lograrlo. Además, sí, hay otras señales que nos muestran que el Fondo Monetario Internacional sabe que se mandó una cagada, ¿no? En cierto punto, y saben cuál es, saben que por lo menos el rol que ellos juegan, que es más o menos, según opino yo, mantener el statu quo, ¿no? Los países pobres que sigan siendo pobres y los ricos que sigan siendo ricos, más o menos es un poquito la función que entiendo yo que tiene el Fondo Monetario Internacional en el mundo, más allá de que se maquille de otra cosa, medio que van entendiendo un poquitito que están un poquito expuestos, porque ahora también van a sacar, debido a la pandemia, si no me equivoco, esta cuota extraordinaria que se le va a dar a los países miembros, en la que Argentina puede llegar a recibir unos 3.500 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Sí, los derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, Sí. Que bueno, a la Argentina le puede servir para incluso ganar un poco de tiempo, Claro. pagando una parte de la deuda justamente con la misma plata del fondo, ¿no? Porque si no, Claro. Ahora, el Fondo Monetario es un mediador ¿con quién? Con las principales potencias del mundo, porque el fondo en realidad hay una diferencia muy importante entre un acreedor privado, que es, por ejemplo, un fondo de inversión, tipo BlackRock o cualquiera de esos, de los más importantes del mundo, que son gente que su objetivo en la vida es ganar guita, ¿no? Claro. Entonces, vos lo que tenés que poner de acuerdo con esa gente es en términos estrictamente económico-financieros. Así, bueno, ¿qué le podés devolver? ¿En qué plazo? ¿A qué tasa de interés? El fondo no es eso, el fondo es un organismo político. Claro. La misión, como bien vos decís, del Fondo Monetario Internacional no es tanto ganar plata, sino jugar un papel, ¿no? en el orden económico mundial, ¿no? Sí. Entonces, por eso históricamente el fondo, las condiciones que pide para hacer acuerdos no son tanto de tasa de interés, monto del capital, sino son de política económica, ¿no? De condicionar la política económica de los países. Claro. Ahora, uno está negociando en realidad cuando negocia con el fondo con esas potencias. Entonces también depende de la geopolítica de cada momento. Obviamente Estados Unidos tiene un papel fundamental porque es el principal socio del fondo y tiene una suerte de poder de veto dentro del directorio del fondo, pero también son todos los demás países. Y yo creo que hay muchos países, de los grandes, que no están para nada de acuerdo y satisfechos con lo que hizo el Fondo Monetario con la Argentina hace 3 años atrás. Bien. Entonces ellos también tienen un problema porque convirtieron a la Argentina en su principal deudor y no pueden explicar por qué lo hicieron, digamos. Más no sea por una cuestión de apoyo político al gobierno de turno de aquel entonces, que era el de Mauricio Macri. Bueno, todos estos elementos son los que hay que poner en la mesa en la negociación. Una negociación que no es fácil, que va a ser dura, y que además hay que estar preparado para cualquier escenario, porque realmente lo peor que podría hacer la Argentina es terminar firmando cualquier cosa por apuro. El presidente también en otro fragmento ayer lo dijo, cuando se refirió, no estamos apurados por cerrar un acuerdo con el fondo, ¿no? Claro. O sea, ahí está dando otra señal, que es, no vamos a firmar cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a un año donde esto va a ser parte de la agenda todo el tiempo, y en donde, bueno, hay que, todo lo que podamos hacer desde el Congreso, desde la militancia, de distintos lugares, que sirva a fortalecer la posición negociadora de la Argentina, es de mucha utilidad.
Sí, sin duda que lo central va a pasar por ahí en materia económica y viene pasando por ahí, ¿no? Ayer lo noté con confianza yo al presidente. En varios momentos dijo el acuerdo que vamos a cerrar con el fondo, como que estaba bastante convencido de que en ese rumbo vamos, ¿no? De que vamos a terminar cerrando ese acuerdo con el fondo. Pero son varios los temas económicos que también, digamos, la economía central. Y tenemos un año electoral por delante. Y vaya si es central en un año electoral. Y venimos de 4 años de pandemia macrista, ahora de la pandemia por el coronavirus. Bueno, fueron 5 años que... 5 años que te la recontra regalo. Y se vienen estas legislativas heavy metal. Y se notó también en el discurso de ayer de Alberto, porque habló de la negociación con, bueno, lo que él llama el acuerdo de precios y salarios, ¿no? Estas negociaciones que él viene teniendo, estas reuniones que viene teniendo con los formadores de precios, etcétera, y dijo, saben que me gusta el diálogo, pero el Estado va a empezar a utilizar sus herramientas para controlar a estos actores. Tenemos la inflación disparada, y también habló de la desdolarización de las tarifas, etcétera. ¿Va a ir por acá lo central este año? ¿Vos creés que esto es lo fundamental, que esto es clave en cuanto a lo electoral este año? Sí, totalmente. Hay 2 negociaciones en Sí. eso. Una es con el fondo, Sí. y otras con el poder económico local, Tal cual. para ponerle un título. Mm. Los grupos económicos, el poder económico de la Argentina, que está vinculado al proceso anterior también. Por eso yo insisto mucho en el tema de la fuga de capitales, porque Sí. cuando hablamos del endeudamiento, hablamos del contubernio entre el gobierno de Macri y los acreedores externos. Pero cuando hablamos de la fuga de capitales, hablamos del contubernio entre Macri y los grupos del poder económico local, ¿no? Que son los que fugaron la riqueza de la Argentina. Exacto. Entonces hay 2 mesas de negociación, por decirlo de una manera. Una es con los de afuera y otra es con los de adentro. Y con los de adentro también es una mesa de negociación importante, Sí. en donde se juega la discusión de los precios. La Argentina, si no puede domar, digamos, si no puede disciplinar de alguna manera a los intereses del poder económico, que sistemáticamente ponen por encima sus intereses particulares, su bolsillo, su rentabilidad por los intereses del conjunto de la Argentina, y bueno, no tiene destino, digamos. Entonces, esa es parte de la tensión y de la pulsión que hoy vive la Argentina. Normalmente, digamos, si uno mira la historia, es difícil que esos sectores que controlan los resortes más importantes de la economía argentina, solamente por buena voluntad o por convocación de diálogo, acepten determinadas reglas que pongan el interés general por encima del interés particular de ellos. En general no lo hacen de buena voluntad. Hashtag capitalismo, ¿no? También. Sí. ¿Cómo? Hashtag capitalismo, ¿no? Como Bueno, también, por eso, entonces. Claro, bueno, entonces la única manera de lograr que eso ocurra es a partir de una pulseada donde hay una relación de poder, donde se juega el poder, la fuerza, y el Estado tiene que usar todas las herramientas que tiene para poder construir esa relación de fuerza que le permite imponer las reglas, Sí. ¿no? Las reglas sobre cómo se fijan los precios de los alimentos, las reglas de cómo se definen los precios de las tarifas, que en definitiva son las cosas que determinan la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es la gran pulseada. Hay sectores que tienen en la Argentina rentabilidades realmente extraordinarias, incluso algunos las han tenido y las han aumentado durante la pandemia, mientras que otros se fundían o se paralizaban sus actividades, otros mejoraron su rentabilidad, su facturación. Bueno, hay que poner eso en orden, hay que poner eso en caja. Y me parece que es el gran desafío que tiene el equipo económico, el gobierno, que tenemos todos, y de eso depende también, no digo las elecciones, porque a mí no me gusta hacer relaciones tan lineales entre digamos, los resultados económicos y los resultados electorales. Yo creo que nos vaya bien o mal en las elecciones como frente a todos depende de muchos factores. Sí. Pero sin lugar a dudas, uno importante va a ser este. Entonces creo que hay que ponerle mucha atención. Totalmente. Y apremian esas situaciones también. Hoy hablábamos hace un ratito de la urgencia de algunas de las cosas que anunció Alberto, de las que habló Alberto ayer en la apertura de sesiones en el Congreso. Bueno, allí en el Congreso está y seguirá estando Itay Hackman como diputado nacional, siguiendo bien de cerca estos temas. Y yo quiero aprovechar para recordarles, o si pueden, entren a chusmear, la intervención que tuvo Itay el año pasado fue en el debate sobre la reestructuración de la deuda en moneda
moneda extranjera en la Argentina. Ahí él hace un recuento muy práctico y muy concreto y muy específico, sin eufemismo, muy didáctico, sin metáforas, sin gilada, de todo esto, ¿no? De por qué no cierran las cuentas que hace el macrismo con respecto al endeudamiento que se produjo durante su gestión. Les recomiendo que lo vayan a ver y que lo sigan también a Itaí en las redes sociales, porque la verdad que sigue estos temas con mucha pericia. Itaí, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu tiempo, por haberte tomado el ratito de conversar un poco con nosotros y explicarnos estas cosas. Y nada, seguramente pronto te estaremos volviendo a molestar. Dale, un abrazo grande, che, muchas gracias. Abrazo enorme. Un gusto, como siempre, hablar con Itaí Hagman. Él es, bueno, economista, es referente de Patria Grande, es diputado nacional del Frente de Todos, y es uno de los que han llevado adelante este pedido por realizar este tipo de investigaciones. Bueno, él fue de los impulsores del proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas. ¿Se acuerdan? Con él hablamos mucho en ese entonces. Y finalmente se terminó aprobando. Y como esto también, él también había dicho, acá hay que investigar, chiquis, acá hay un montón de gente que tiene que pagar por esto y son identificables, no es un ente abstracto. Por eso también sabemos el nombre de él como diputado, ¿no? De cuántos diputados no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. No se presentaron ni a... Tal cual, amiga, la clavaste en el ángulo.